Wow, qué interesante la charla de Mauricio, ¿verdad? Y quiero iniciar diciéndoles que ya Mauricio nos habló de las estadísticas. Las estadísticas están en nuestra contra. 60% de los matrimonios están terminando en divorcio en Latinoamérica. 60 niños de cada 100 forman parte de una familia rota. El 70% de los criminales que están en nuestras cárceles vienen de hogares disfuncionales. Es una estadística que nos está afectando y está claro con lo que dijo Mauricio. Lo dijo clarito. La falta de principios y valores está llevando al fracaso emocional, familiar, de salud, económico, laboral, moral y hasta espiritual. Y quiero contarle una historia. Yo vengo de una familia bien interesante. Mi bisabuelo era chino. Vivía en un pueblo en Cantón, China, en 1903. Un pueblo bien pobre. Mi bisabuelo estaba muriéndose de hambre, así que decide trasladarse a California. En 1903 aquí en California se había descubierto oro, lo que se conoce en la historia acá como la fiebre de oro de California. Así que mi bisabuelo se monta en un barco con 400 chinitos en una bodega de un barco y 2 sobrinos. Y sale en la bodega del barco hacia California. Viaje bien peligroso. De hecho murieron muchos chinitos en el barco de hambre y sed. Pero mi bisabuelo logra llegar a California. Y cuando llega a California, que se baja en el puerto de California, se entera, adivinen, que el oro se había acabado aquí en California. Así que allá en Panamá decimos, salió de Guatemala para quedar en Guatepeor. Así que los 2 sobrinos que viajaban igual deciden, tío, aquí nos vamos a morir de hambre. Así que el barco al que llegamos va a partir hacia Perú dentro de 2 días, así que vámonos para Perú. Así que mi bisabuelo decide irse para Perú. Si no hubiera tomado esa decisión, estuvieran hablando con un californiano ahora mismo. Pero mi bisabuelo se monta en el barco y decide salir 2 días después para Perú. En la misma bodega del barco. Otro viaje peligrosísimo. Y el barco hace una escala a abastecerse de agua de comida en un puerto. Ese puerto se llama Panamá. El 12 de abril de 1903 llega mi bisabuelo a Panamá. Se baja en el puerto de Panamá y dice: está bueno Panamá, vamos a quedarnos aquí, dice el chiquito. Y decía mi bisabuelo que hace en Panamá. Mi bisabuelo era de nombre Gion, apellido Pum. Pero hay un pequeño problema. En Panamá los chinos no eran bienvenidos en 1903. De hecho había una ley migratoria: chino capturado, chino deportado. Así que los chinos cuando llegaban a Panamá, ¿saben qué hacían? Se cambiaban el nombre y el apellido a nombres y apellidos castellanos. Juan González, Pedro Martínez. Y se iban para el interior porque ellos decían que así se confundían en la sociedad panameña. Cosa muy difícil porque un chino sigue siendo un chino aunque se ponga Juan. Pero estos chinitos pensaban que si se ponía Juan, ya, se camuflajeaban, nadie lo detectaba. Así que mi bisabuelo pregunta qué día era el día que llegó a Panamá. Y resulta que mi bisabuelo llega a Panamá un domingo de Pascua. Así que mi bisabuelo tuvo la genial idea de cambiarse su nombre y su apellido a Pascual Domingo. Y es por eso que mi apellido es Domingo, de Domingo de Pascua. Todos los domingos que hay en Panamá somos familia. Y venimos de esos 3 chinitos que llegaron en 1903. Quiero contarle que ahí nació mi abuelo en Panamá, de la unión de mi bisabuelo con una china. Y mi abuelo dijo que iba a triunfar. Pero no le fue bien a mi abuelo. Se metió en muchas actividades, de hecho se metió en la cría de gallos de pelea. Por ahí iba con su gallito de pelea peleando de pueblo en pueblo, ganándose unos dolaritos. Y en uno de esos viajes conoce a una nativa panameña indígena de allá, de un pueblo que se llama Chiriquí. Y el chinito se enamora de la panameña. Y decide entonces unirse a la panameña y de ahí nace mi papá, ese que está ahí. 50% chino, 50% panameño, chiricano, indígena. Y este chino, chiricano, panameño, decide que él sí iba a triunfar. Así que estudia y se gradúa con honores en un colegio que se llama Instituto Nacional, un colegio bien conocido en esa época. Da el discurso de graduación y sale a buscar trabajo. Mientras buscaba trabajo, se inscribe a estudiar contabilidad en la Universidad Nacional de Panamá. Y a mi papá le gustaban mucho los bailes típicos. Así que se mete en el conjunto típico de la universidad y comienza a viajar con el conjunto típico. Y en una de esas presentaciones del conjunto típico, conoce a una muchacha de un pueblo que se llama Las Tablas, una muchacha de origen español árabe, que es esa que está aquí, mi mamá. Y el chinito chiricano se enamora de la española árabe y decide unirse. Y de esa unión nace ese muñeco que está ahí, mire qué lindo. Yo nazco el 26 de septiembre de 1967. Yo soy una combinación de chino, panameño, indígena, chiricano, español
árabe. Clase de guacho, compadre. Como la mayoría de los panameños. En Panamá eso es muy común porque nosotros somos un país de tránsito desde que nacimos. Ahí llega gente de África, gente de Europa, y la mezcla de razas es bien común. De hecho, es difícil detectar un panameño, porque ningún panameño se parece a otro. Somos mezclados. Quiero decirle que mi papá entonces decide inscribirse en un curso de electricidad en un lugar que se llamaba Panama Canal Commission, lo que se conoce hoy como Autoridad del Canal de Panamá. Solo que en ese tiempo estaba dirigida por los americanos. Así que él se inscribe en el curso de electricidad, se gradúa con honores y los americanos detectaron que mi papá tenía potencial y lo contratan. Cosa muy difícil porque los americanos no confiaban en los panameños y eran muy racistas. Así que mi papá entra a trabajar en el Panama Canal Commission y aprovecha la oportunidad. Rápidamente comienza a escalar posiciones y logra desarrollar la cuadrilla de electricidad con menos accidentes y más productividad de la historia del Canal de Panamá en su época. Eso lo llevó a conseguir condecoraciones directamente del gobierno federal de los Estados Unidos, de Washington, porque él era empleado del gobierno federal, no panameño. Y eso lo lleva a escalar posiciones hasta llegar a un puesto que se llama allá Electrical Foreman. Un puesto bien importante. Mi papá era el encargado de toda la electricidad del Canal de Panamá, en el área de la ciudad. Un puesto que le significaba un salario base de $5,000 mensuales hasta 7,000 con horas extras en 1970. Todavía un salario de 5 o 7,000 dólares no es malo en esta época. Así que saque la cuenta y dése cuenta del billete que manejaba mi papá. Pero mi papá decía que él no quería ser empleado de los americanos toda la vida. Así que ahorró. El ahorro es bien importante, don Mauricio. No ahorramos a veces. Y con sus ahorros abre una ferretería de ventas de materiales de construcción en un pueblo a hora y media de Panamá. Ahí tenía su ferretería, tenía un encargado, y los fines de semana le iba a echar un ojo al encargado y él seguía trabajando en el Panama Canal Commission con su salario. Bien, en el momento de la historia que le estoy contando, mi papá tenía una esposa preciosa, mi mamá, un hijo ya había nacido, un salario de 7,000 dólares con horas extras y una ferretería que le daba 4,000, 5,000 dólares mensuales adicionales al mes. Como decimos allá en Panamá, estaba hecho, papá. ¿Qué más necesitas tú para ser feliz? Más nada. Pero quiero contarle que mi papá tenía un pequeño problema, que era muy violento. Le pegaba mucho a mi mamá. Un día la agarró a golpe, le reventó la cara a mi mamá y mi mamá cayó en el cuarto donde vivíamos y empezó a desangrarse en el cuarto. Y ese día mi mamá tuvo que tomar una decisión. O me divorcio de este loco o me mata. Yo pienso que es una decisión inclusive de vida o muerte. Y mi papá me dijo, está bien, te largas de mi cuarto, aquí están tus panties, tus trapos en este cartucho y te largas y mi hijo se queda conmigo. Porque yo lo voy a entrenar como un hombre productivo y tú no vas a hacer bien ese trabajo. Y mi mamá dijo, no, mi hijo se va conmigo. Y así empieza un pleito por mi custodia. Eso en Panamá es un lugar que se llama Tribunal Tutelar de Menores. El Estado decide con quién se queda, el niño. Mi papá contrató a los mejores abogados y psicólogos de la época para demostrarle al tribunal que mi mamá está inestable mentalmente, o sea, loca, y que por eso no se podía quedar con mi custodia. Después de una batalla de casi 2 años, mi mamá gana la batalla. Y me voy a vivir con ella, y eso empeoró la situación con mi papá, porque lo vio como una derrota. Así que mi papá toma una decisión en ese momento y dice, voy a invertir en la educación de mi hijo para que él me retribuya eso cuando esté más grande. Quizás un concepto de educación un poco raro para usted, pero muy común en las familias chinas de Panamá que trabajamos en familia, en clan. Así que mi papá me inscribe a estudiar un colegio católico privado muy caro en Panamá que se llama Colegio San Agustín. Y yo lo que entendí que mi papá quería que yo fuera un buen estudiante. Y yo quiero contarle que yo siempre fui un buen estudiante. Yo era ese estudiante que todos los años me ganaba un diploma de mérito, de buena conducta, de disciplina, un boletín precioso, la maestra me felicitaba en el salón. Pero cuando yo llegaba al final de año donde mi papá con los premios, los diplomas y el boletín, mi papá agarraba el boletín de calificaciones y buscaba la nota más baja. La nota más alta era 5. Él buscaba un 4,8, un 4,9, un 4,7 y me decía lo siguiente, tú eres un animal, eres un fracasado, tú no sirves para nada, me avergüenzo que seas mi hijo, tú tienes que sacar 5 de arriba abajo. Y yo entraba en shock, porque la maestra me acaba de felicitar por lo bien que lo había hecho en el salón. Pero mi papá me decía que yo era un animal fracasado porque no había sacado 5 de arriba abajo. Y quiero contarte que eso fue creando en mí una serie de emociones y sentimientos desde muy pequeño, y el primero de ellos fue miedo. Quiero confesarte que yo empecé a tenerle mucho miedo a mi papá de muy pequeño. Una persona violenta,
de palabras fuertes, poco comunicativa y poco amorosa. Por más que me esforcé de agradar a mi papá, nunca lo logré. Me metí en la banda del colegio, me metí en todas las actividades donde yo pensaba que iba a agradar a mi papá para que se sintiera orgulloso de mí, y ni siquiera me felicitó. Me gradué en el año de 1985. Recuerdo haber llegado a entregarle el diploma a mi papá, y mi papá ni siquiera me felicitó, porque él le decía a sus amigos que para eso me estaba pagando un colegio caro, para que me graduara, porque me tenía que felicitar si eso es lo que tenía que hacer. Así que en 1985 la ley panameña te permite escoger dónde tú puedes seguir viviendo, si tu papá y tu mamá. Así que yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo me quiero ir a vivir con mi papá para trabajar en su ferretería y con mi trabajo devolverle todo lo que él ha invertido en mí, porque no le quiero deber un centavo a mi papá y no quiero que me lo esté sacando en cara. Así que me mudo a vivir con mi papá en su casa y comienzo a trabajar de día en la ferretería y de noche a estudiar finanzas y banca en una universidad. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Mi papá seguía trabajando en el Panama Canal Commission y éramos socios 50 y 50% del negocio. Un par de años después se nos ocurre una idea genial en Panamá, que fue fundar una ferretería donde se vendían techos precortados en 12, 14, 16, 18, 20 pies. Usted quería poner el techo en su casa, usted iba a mi ferretería, compraba el techo el viernes en la tarde y el sábado lo estaba poniendo. No tenía que ir a una fábrica a hacer un proceso complicado. Y esa idea novedosa era única. Y los comerciantes que están aquí van a entender lo que yo les voy a decir. No hay cosa más rica en el mundo que tener un negocio que no tiene competencia, papá. Te comes el pastel solito. Cero competencia, una idea novedosa. ¡Pum! En 3 años teníamos un imperio. Casa del Sin 24 de diciembre, Casa del Sin Raihan, Casa del Sin Chorrera, Casa del Sin Pan de Azúcar. Una cadena de ferreterías. Comienzas a crecer. Ya el dueño de la fábrica le está facturando el 80% de su producción, ya te quiere conocer personalmente, te comienzas a codear con gente importante, dueños de fábricas. El gerente del banco te ve formando fila en el banco y ya te dice, no, deme su depósito, señor Beto, vamos a hacer el depósito acá mientras se toma un café. Ah, usted es un cliente VIP, usted no forma fila, ya que forma fila el resto de los mortales, usted lo atienden de otra manera. Y usted comienza a escalar posiciones en la sociedad panameña. El apellido Domingo comienza a ser conocido y usted dice, la pegué. Ahora, ¿eso es malo? Yo pienso que no. Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a soñar con progresar y tener lo suyo. Y yo pensé que mi papá estaba orgulloso de lo que habíamos logrado, pero quiero contarte que un día estábamos en una de las ferreterías, el almacén estaba lleno, yo estaba facturándolo a los clientes, descargando material, y mi papá llega en su camioneta, se baja y comienza a caminar por uno de los pasillos de la empresa, y uno de mis colaboradores, sin querer, había dejado unas tachuelas tiradas en el piso. Y va pasando mi papá y pisa una tachuela. Y se voltea para donde estoy yo con los clientes y los colaboradores y comienza a gritarme, chiquillo animal, hijo de la... Y por eso fue. Todas las palabras groseras y sucias que ustedes sepan, multiplíquelas por 10. Y eso fue lo que me dijo mi papá enfrente de todo el mundo. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos que usted tiene grabado aquí en su cabeza que nunca se lo olvidará. Yo me acuerdo de ese momento como si fuera hoy. Me recuerdo con la libreta de facturas en la mano, asustado. Mi papá gritándome estas palabras sucias, estos insultos. Los clientes asustados preguntando qué estaba pasando. Los colaboradores huyendo a esconderse. Y en ese preciso momento yo me hice una pregunta en mi mente. Este tipo está loco. Yo he sido un buen hijo. He sido un buen estudiante. Le he trabajado duro. Le he sido fiel. Le he sido honesto. Le he devuelto con mi trabajo como 1000 veces lo que he invertido en mí. Y mira cómo me trata. Y en ese momento la historia que le estoy contando, estimado amigo, en ese preciso momento pasó algo dentro de mí. El miedo que yo le tenía a mi papá de pequeño se transformó en algo más peligroso. Ira, odio y resentimiento. Ya usted creció. Ya usted no es el niño chiquito que papá le gritaba. Ya usted está a su nivel. Y de lo que traes, llevas. Y comencé a confrontar a mi papá. Mi papá decía por la derecha, yo decía por la izquierda. Mi papá decía A, yo decía B. Éramos dueños los dos del negocio, 50% y 50%, y los empleados no sabían qué hacer, a quién hacerle caso. Por ejemplo, mi papá llegaba al almacén y decía, miren, esta pared no me gusta el color de esta pared, díganle a Beto que me la pinte de blanco para mañana, por favor. Y mi colaborador iba donde mi jefe, ¿sí? ¿Me puede dar una pintura blanca? ¿Para qué?
Su papá quiere que pintemos esa pared de blanco. Espérate un momentito, ¿sabes qué hacía yo? Me iba a la anaquel de ferretería, de pintura, ahí en la ferretería. Sección aceite brillante rojo vivo. Jefe, pero su papá dijo que de blanco, píntala de rojo. Y si te dice algo, dile que yo te mandé. Ok, jefe, va de rojo. Y no había cosa más rica para mí que disfrutar ese momento precioso con mi taza de café al día siguiente, cuando ese viejo llegaba y cogía esa rabia. ¡Ay, qué rico! ¡Ah! ¿Quién mandó a pintar esa pared de rojo? Y a mi papá, cuando se disgustaba, se le inflaba una vena por aquí. Y yo decía, ojalá se le reviente la vena de la rabia. Y llegaba disgustado a mi oficina. ¿Quién te mandó a pintar esa pared de rojo? Yo, ¿y qué vas a hacer? ¿Algún problema? Y comencé a confrontar a mi papá. Un día estábamos discutiendo en su escritorio. Él había tomado una decisión sin consultarme. Le pegué al escritorio y le dije, ponte de pie, porque hoy es el día que te voy a reventar la cara. Ponte de pie. Hasta aquí llegaste. Mi papá me dice, no, vamos a dejar esto aquí. No. ¿Sabes qué? Yo tengo una 9 milímetros, tú tienes una 9 milímetros. Antes que nos saquemos la pistola y nos matemos al tiro aquí, vamos a hacer una cosa. Tú eres el dueño de la mitad de la empresa, yo soy el dueño de la mitad, 50% y 50%. Vamos a dividirnos. Dame lo mío. Yo no te necesito a ti para hacer plata. Dame la parte que me corresponde y vamos a hacer algo. Te cedo el 75%, dame el 25% nada más y yo me voy. Pero no te soporto verte la cara más. No estoy de acuerdo. Ah, no estás de acuerdo. Ok. Él puso sus abogados, yo puse mis abogados, y empezamos un pleito por el imperio que teníamos. Legal. 3 semanas después llega uno de mis equipos de mis abogados, porque los abogados son los que ganan en estos pleitos legales. Facturas duros. Llega uno de mis abogados y me dice, licenciado, ¿puedo hablar con usted? Dígame. Mire, este que está aquí es su firma. No, este no es mi firma. Esto es que su papá falsificó su firma en un acta de junta directiva de accionistas para traspasarse a el nombre de él una de las propiedades más valiosas de usted. Y aquí está la prueba en el registro público de Panamá. Yo recuerdo ese día todavía como si fuera hoy. Yo le hice una pregunta a mi abogado, licenciado, una pregunta así. ¿Mi papá puede ir preso por eso? Sí, esto es grave. Y yo recuerdo que yo me volteé hacia el escritorio que estaba detrás, agarré mi chequera, saqué un cheque en blanco, lo firmé y se lo puse en el bolsillo al abogado y le dije, ponle la cifra que tú quieres a ese cheque, pero quiero a mi papá preso. Y así inicié yo, señores, un proceso legal para meter 5 años a mi papá preso. Y quiero confesarle algo. Yo soñaba con ese día. Que el abogado llegara a mi oficina y me dijo, mira, tu papá está preso. Para yo ir a la cárcel y tener el gusto de decirle, ponte de rodillas y ruégame que te saque. Y esa era mi vida. El licenciado Alberto Domingo, licenciado en Finanzas y Banca, posgrado en Alta Gerencia, 4 ferreterías, una finca de 60 hectáreas con ganado, propiedades. Yo recuerdo que mis amigos de la universidad me decían, los que estudiaban conmigo, Beto, yo quisiera ser como tú cuando yo sea grande. ¿Por qué, brother? Le decía. 24 años, 4 ferreterías, carro último modelo, 3 mujeres, yo quisiera ser como tú, me decían. Esa era mi vida. Yo era el rey de la avenida. Yo era el símbolo del éxito para mis amigos. Porque vamos a ser sinceros, estimado amigo, un pelado de 24 años que tiene 4 ferreterías, ese pelado es exitoso, ¿sí o no? Claro. Que tiene una buena patrón último modelo, ese pelado es exitoso. Una finca de 60 hectáreas, ese pelado es exitoso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros catalogamos el éxito por lo que tiene la persona. Seamos sinceros. Lo que tienes es lo que vales. Si mis amigos de la universidad saben que muchas veces teniendo todo esto lo que yo les estoy contando, en la soledad de mi cuarto, yo tuve la 9 milímetros en la mano, considerando volarme la cabeza. Porque aún teniendo toda esta cosa que yo les estoy contando, yo no era feliz. Pero
Pero quiero decirle algo. Todos los años nuevos nos reuníamos en la casa de mi papá. Hacíamos un show, nos tomábamos una foto familiar. Te amo. La familia feliz. Para la foto. Porque nosotros no podemos dejarle saber a los vecinos que nosotros tenemos problemas. Porque los trapos sucios se lavan, ¿qué? Exacto, eso saben el dicho. Y esa basura uno la mete bajo la alfombra. Porque hay que darle la impresión de que nosotros no tenemos problemas. De que somos una familia feliz. Yo era ese tipo de familia. Vivíamos en apariencia, la familia Domingo. El papá y sus 3 hijos exitosos, modelo en la sociedad. Y es ahí donde conozco a una persona que se dedica a dar seminarios de motivación en una feria. Esta persona pasa por mi stand de la Casa del Zinc y me dice, compañero, ¿cómo anda su compañía de motivación? 20 actitudes del 1 al 10. Yo digo, como 7. Oh, eso está muy mal. Deme su tarjeta que voy a poner su compañía a vender 150% de lo que está vendiendo. Yo saqué la cuenta de lo que estábamos vendiendo anualmente, 150. Eso es mucho billete. Dije yo, quítame tarjeta. El tipo se fue. A las 3 semanas me dice mi secretaria, señor Domingo, tiene una llamada en la central telefónica. Sí, dígame. ¿Y quién es? Ese es el problema. Dice que es un tal rinoceronte. ¿Y ese tipo quién es? Ah, loco, sí pasa. Dice, hermano, voy a empezar contigo, voy a hacer esto. Dale cuero que yo quiero vender más. Y en ese momento me acuerdo que yo estaba metiendo preso aquí a mi socio. Necesitaba la aprobación de mi socio, pero yo no le había contado a nadie lo que estaba pasando. Y le digo, mira, vas a tener que hablar con mi socio para ver si acepta. No le conté nada de lo que estaba pasando. Está bien, él va a hablar con mi papá y mi papá dice, vamos a vender más, si yo quiero también. Y aprueba la motivación, la campaña. Y él empieza a investigar cuál era el problema de la empresa. Y descubre algo interesante, estimado amigo. La empresa no tenía problema. Tenía buenas ventas, muchos activos, poca deuda, muy conocida en Panamá, no era un problema de mercado y publicidad tampoco. ¿Y cuál es el problema de la empresa entonces? Y decide irse a una de las ferreterías y se reúne con el que limpia, el personal de limpieza. Si es el que conoce todos los bochinches de la empresa, el que limpia. Y se va donde el que limpia y dice, hermano, ¿usted me puede contar qué está pasando aquí? Sí, pero no le diga que yo le conté, que me bota. Dígame, me dice. Sencillo, que el papá se la pasa peleando con el hijo, aquí nadie atiende esto, los empleados llegan tarde, se roban las cosas y esto va en picada. Ah, yo descubrí cuál es el problema de esta empresa. La cabeza, la gerencia. Si arreglo la cabeza, se arregla el problema. Y es una máxima de liderazgo que dice así, cuando la cabeza algo está mal, todo el cuerpo va a estar mal. Fíjense que eso se aplica para la presidencia de un país. Se aplica para la alcaldía de una ciudad. Se aplica para la dirección de una empresa. ¿Y sabe dónde eso se aplica? Sí, en su casa también, papá. Cuando la cabeza está mal, todo está mal. Así que comienza a tratar de ayudarnos. Lo primero que hace es intentar reconciliarnos y nos cita un almuerzo y dice a mi papá, a mí, a mis 2 hermanos que ya estaban trabajando conmigo, y terminamos de comer, dice, y a partir de hoy vamos a iniciar con la recuperación de esta empresa con lo que se conoce como el abrazo del oso. ¿El abrazo del qué? Dije. Sencillo. ¿Me permite, compañero? Venga para acá, ¿qué va a hacer mi papá hoy? ¿Cómo es su nombre, compañero? Raúl. Estamos dando un fuerte aplauso a Raúl que me va a ayudar. Supongamos que Raúl es mi papá. Cuando yo me encontraba con mi papá o mis hermanos se encontraban con mi papá en un pasillo de la empresa, teníamos que hacer lo siguiente: abrazarlo fuertemente y alzarlo. Gracias, un aplauso para Raúl. Eso era comiquísimo. Yo recuerdo que a veces venía por un pasillo de la empresa caminando, mi papá venía por allá lejos, nos veíamos hacia el ojo y salíamos huyendo para otro lado. ¿Sabe por qué? Para no. Porque con mucho dolor, no me gusta decir lo que voy a decir, pero se lo tengo que decir. Me repugnaba abrazar a mi papá. No me gustaba. Era obligado, fingido. No estábamos acostumbrados a abrazarnos. Había un rechazo. No funcionó el abrazo del oso. Segunda estrategia, dice el rinoceronte, vamos a contratar a un coach psicólogo empresarial, el mejor de Panamá. Le explico cuál es la situación. Me dice, 4 sesiones, $5,000 le voy a cobrar, 1.250 por sesión. Dele, bueno, llegamos los 4 a la primera sesión, nos reunimos con el psicólogo y le dice al psicólogo, aquí le dejo unos talleres, señor Domingo, para que lo practique con sus 3 hijos y nos vemos la próxima semana. Regresamos la próxima semana y le pregunto al psicólogo a mi papá, ¿cómo le fue, señor Domingo, con los talleres? Mi papá se le queda mirando y le dice, ¿cómo me va a ir si yo lo que tengo es una partida de animales que no sirven para nada? Ah, yo soy un animal. Y nos agarramos a pelear en el consultorio del psicólogo. Al día siguiente el psicólogo me llama y me dice, hermanito, mándeme 1.250 que me debe hasta hoy y no regresen más nunca que usted es tan loco.
Una sesión duramos con el psicólogo. Tercera estrategia. Agarramos un pergamino y escribimos lo siguiente: los señores fulano, fulano y fulano se comprometen a no decirse animal, esto, a quererse y de respetarse dado en la República de Panamá. Y nos fuimos a mi finca y en la parte norte de Panamá. Yo tengo una finca cerca de una isla y cerca de un río que tenemos, ahí estamos firmando el pacto de no agresión. Nos pinchamos los dedos, dejamos caer gotas de sangre y cada uno firmó al lado de su sangre, y eso lo pusimos en la casa de mi papá donde vivíamos, en la sala. Lo voy a trasladar a la sala de la casa de mi papá para que vean las cuento. Ahí está el pacto de sangre para la reunión de integración de la familia Domingo. La sangre de mi papá, su firma, mi sangre, mi firma y la de mis dos hermanos. Entonces cuando nos íbamos a pelear en la casa, sí, porque tú eres un... Ay, disculpa, que tenemos un pacto de no agresión, se me había olvidado. Y nos aguantamos. Pero cuando estábamos fuera de la casa, agárrate que voy. Y es ahí donde a esta persona se le ocurre la mejor idea de toda su vida. Me invita a un desayuno de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Compartido. Llevo un desayuno, estaba reciben el maestro de ceremonia: buenos días, bienvenido papá. Nos van a explicar la visión. No recuerdo la visión. En Panamá en ese tiempo, hace 18 años, contaban en la visión la historia de la familia Chacarén. Aburridísimo, 30 minutos duraba eso. Yo me estaba durmiendo porque venía de una parranda, venía tomado, 7:30 de la mañana un sábado, y me hablaban de un caballo que se llamaba Jack y no sé qué. Bueno, yo estaba, y terminó de hablar el tipo y bueno, se acabó la reunión, me voy. Y ahora viene lo más importante, dice: ¡hala! No hemos terminado. Alguien nos va a compartir aquí si esto que estamos haciendo le ha servido de algo en la vida. Y se para un señor bien simpático al frente y dice: buenos días, mi nombre es fulano de tal, quiero contarle que llegué hace 3 años aquí con un dolor de espalda, diabético, presión alta, mi empresa estaba quebrada, mi tarjeta de crédito sobregirada, mi esposa me había botado a la casa y mis hijos no me hablaban. Y yo estaba tomándome un café pensando: Dios mío, este tipo lo que tiene que es meterse un tiro en la cabeza, loco, con tanto problema. Y hace una pausa y dice: pero en este papel que está aquí, y agarra un papelito que había enfrente, yo le pedí a Dios que me ayudara a resolver su problema, y Dios me ayudó a resolverlo. Y cuando mencionaron esa palabrita Dios, hasta ahí íbamos bien, brother. ¡Hala! Dije, esto es una iglesia, brother. Qué inteligente, estos manes te invitan a comer para engancharte en la iglesia. Y estaba disgustado. Dios, ¿qué sabe de problemas? El problema sé yo. Y entonces estaba disgustado y dice el maestro de ceremonia: ya vamos a terminar, pero yo lo reto a usted, señor invitado. Yo era uno de los invitados, a que pidan ese papel algo que usted haya intentado resolver con sus estudios, con su billete o con su contacto telefónico y no haya podido. Y qué arrogante este tipo, que no se puede resolver con billete se resuelve todo, decía yo. Y estaba disgustado y veo que todos los empresarios que estaban en mi mesa estaban escribiendo. Y yo creo que más por pena que por otra cosa, dije voy a probar, y puse una sola cosa en ese papel: si esto funciona, arregla la situación con mi papá. La metí en el sobre, lo puse ahí, no lo firmé, y 3 o 4 semanas después me invitaron a un Sahel. Y se para un hombre al frente y dice: hoy les voy a hablar de un principio bien importante para ser exitoso y productivo en la vida. Voy a anotar, dije. Y dice: no importa que usted tenga mucho dinero en el banco. Ese soy yo, dije. No importa que usted tenga finca y ganado. Le pegó a la segunda, dije. No importa que usted tenga un carro último modelo. Hijo, me acaba de comprar una Patrol nuevecita. Hizo una pausa y dijo lo siguiente: jamás usted será feliz con todo eso si usted tiene resentimiento en su corazón. Para ser exitoso y productivo en la vida, usted tiene que aplicar el principio de perdonar. ¿Qué? ¿Qué tipo que está hablando? Para ser exitoso en la vida lo que hay que tener es billete. Jamás serás feliz con eso si tienes resentimiento en tu corazón. Tienes que perdonar a tu papá. ¿Qué? Tú estás loco. ¿Cómo se perdona a una persona que te ha maltratado por 30 años? Yo perdono, pero no. Olvido. Ahí se lo saben también. Eso. Intenté perdonar a mi papá, le digo: lo perdono. Y me lo encontraba y quería agarrar los golpes y dice: pero ¿qué pasé? Ya lo perdonó. Pero lo decía de boca. No es por eso. Un día se hizo una actividad de la fraternidad, la primera convención nacional de fraternidad en Panamá. 3 horas antes de que iniciara el evento se dañaron los equipos de sonido y el presidente de la fraternidad me dice: Beto, tú nos puedes ayudar con unos equipos y micrófonos. Y me acuerdo que mi hermanito menor tenía una banda de rock.
Llamo a mi hermanito, que era el último que vivía con mi papá. Yo me había ido de la casa porque no lo soportaba. Mi hermano mediano se había ido de la casa porque no lo soportaba. Y era el último que vivía con él. Brother, ¿me puedes prestar tu equipo? Y dice, no hay problema, está en la galera número 1, una de las galeras de nosotros, de la compañía. Pero el problema es que la llave la tiene mi papá, se la tienes que pedir a él. Y, brother, ¿cómo voy a hacer si lo estoy metiendo preso? Yo no le hablo. Dice, bueno, tenemos un problema porque yo tengo 4 meses que no le hablo tampoco. Y vivían juntos en la misma casa. Pero ve a la oficina, él pide la llave a la secretaria y dile que vas de parte mía. Y en lo que voy saliendo del hotel, esperando mi vehículo en el lobby, estoy esperando la camioneta y había 3 empresarios que habían venido de otro país a la convención. Y los 3 empresarios que están en el lobby dicen, Beto, te acompañamos, que queremos conocer Panamá. Y yo, no, yo voy y vengo. Y se me meten los tipos en el carro. Y yo en el carro pensando que no esté mi papá, que no esté mi papá, que no esté mi papá. Le pido la llave a la secretaria, saco las cosas y me voy. Y el que va al lado mío me ve como preocupado y me dice, brother, pasa algo, te veo como preocupado. Y yo dije, bueno, yo soy un tipo inteligente, voy a prepararlo por si mi papá está ahí. Digo, mira, si mi papá está ahora que llegamos a la oficina y yo lo agarro a garnatones porque mi papá me ha hecho esto, y comienzo a prepararlo. No te preocupes, me dice, si tu papá está ahí, déjame hablando con él, te vas y regresas. Wow. Ah, también le dije yo, loco este. Digo, que no te mi papá, que no te mi papá, que no te mi papá. Y cuando llego a la oficina de mi papá, la camioneta de mi papá, qué mala suerte, dije yo. Nos bajamos, todos íbamos ensacados, veníamos de la convención. Abro la puerta de la oficina de mi papá, el lobby, la secretaria se asusta cuando me ve. Imagínense, llego yo ensacado con 3 tipos, se llevaron preso al viejo. Dijo. ¿Mi papá está ahí? Sí. Abro la puerta de la oficina de mi papá se asusta también cuando me ve qué pasó. Tenemos meses que no nos hablamos y lo están metiendo preso. ¿Tú tienes la llave de la galera número 1 ahí? Sí. Aquí está, y se la quito. Aquí te dejo a estos manes que quieren hablar contigo. ¡Aguanta! Y le tiro a los fraternos ahí en la oficina. Me voy. Regreso 30 minutos después. Y aquí viene la parte interesante, amigo. Cuando abro la puerta de vidrio en la oficina de mi papá, ¿qué me encuentro? Me encuentro a mi papá de pie, uno de los fraternos enfrente orando por él. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Me equivoqué de oficina, mi papá no cree en Dios. Nosotros somos de descendencia china, mi papá cree en Mao Zedong, Confucio y esas cosas. Estoy impactado viendo esta escena del fraterno orando por mi papá, cuando el fraterno que está enfrente de mi papá mira la puerta de vidrio donde estaba yo y me dice, Beto, en el nombre de Jesús, yo te ordeno que vengas aquí, te arrodilles, le beses los pies a tu papá y le pides perdón. Y yo me quedé paralizado en la puerta de vidrio pensando, este tipo está loco. Si el que tiene que venir arrastrando la lengua por la forma, lavarme los pies, pedirme perdón a mi ser por todo lo que me ha hecho. Y estimado amigo, me quedé paralizado en esa puerta como 5 segundos. 5 segundos que parecieron 5 años para mí. ¿Sabe por qué? Porque durante esos 5 segundos, por mi mente comenzaron a pasar todos esos momentos. Y que mi papá me dijo, tú eres un animal. Eres un fracasado. No sirves para nada. Me avergüenzo que seas mi hijo. Por mi mente comenzaron a pasar todos esos momentos. Y que mi papá me destrozó mi corazón. En que me humilló delante de mis compañeros de trabajo. Donde me humilló delante de mis compañeros en la escuela. Por mi mente comenzaron a pasar todos esos momentos. En que mi papá me destrozó mi corazón. Yo tenía todas las razones para no hacer eso que me están pidiendo. Pero quiero contarle algo. Avancé, me arrodillé, le besé los pies a mi papá, me puse de pie y le pedí perdón. Y en ese momento, mi papá se tiró en mi hombro a llorar como un niño. Y por primera vez en 33 años que yo tenía en ese momento, mi papá me dijo las siguientes palabras. Te amo mucho, hijo. Perdóname. Y yo quedé abrazado con mi papá llorando y le decía, papá, yo te amo también. Perdóname.
Y así empezó un proceso de reconciliación con mi papá. Empecé a entender que él no podía darme algo que él no había recibido. A mi papá nadie lo abrazó. A mi papá nadie le dijo, tú puedes. Quiero contarle que mi papá se murió de un infarto al corazón 12 meses después de ese momento. Pero durante esos 12 meses que estuvo vivo, mi papá pasó de ser mi peor enemigo, que le iba a meter 5 años preso, a ser mi mejor amigo. Todos los días conversábamos por teléfono y todos los fines de semana cenábamos en casa, de su casa. Quiero preguntarle algo antes de ir terminando. ¿Usted recuerda por casualidad qué pedí yo en ese papel cuando llegué a la fraternidad? Si esto funciona, arregla la situación con mi papá. Hay situaciones allá afuera que usted va a intentar resolver con su dinero, con un psicólogo, con un abrazo de gozo, con un pacto de sangre, y no va a poder. Cuando yo intento todo eso, yo me acuerdo que ahí arriba hay un Dios, y le digo, papito, ayúdame. Y he aprendido a desarrollar lo que conocemos aquí en Fraternidad como una relación personal con Dios. Bien, voy a ir terminando. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué usted está enfermo? ¿Por qué le duele el cuello? ¿Por qué le duele la cabeza? ¿Por qué le duele el hombro? ¿Por qué le duele la pierna? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué ese negocio que está a punto de darse no se da? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué no sale de la quiebra económica? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué le está pasando lo que le está pasando? Le voy a dar una de las razones. Se llama resentimiento. El resentimiento detiene las bendiciones que el Señor tiene preparadas para usted. Muchas veces me ha tocado orar en convenciones por hombres que me dicen, ora por mi negocio, dice. Mira, antes de orar por tu negocio, una pregunta, ¿dónde está tu esposa? No me hable de esa bruja, por favor, no la soporto. Brother, te tengo una mala noticia. Aquí puedo orar 3 horas por tu negocio y no va a pasar absolutamente nada. Porque estamos violando un principio del reino. Si tú no perdonas, no te van a perdonar y no vas a ser bendecido. El perdón te libera. El perdón te bendice. El perdón te lleva a la felicidad. Vamos con volumen ahí, Ricardito, dame volumen, papá. Quiero hacer una dinámica, pero antes de hacer esta dinámica y ceder ya el control a Mauricio para el cierre. Yo este testimonio lo he dado en muchos países, lo di en Guatemala hace un tiempo a 400 personas. Ricardo estuvo conmigo ese día, ¿te acuerdas, Ricardo? Lo que pasó ahí. Y quiero que pongan atención lo que pasó con un papá que tenía a su hijo ahí en la audiencia, después que escuchó mi testimonio. Dale, Ricardo, volumen. Salve. Vente para acá. Quiero aprovechar y dar gracias a toda la fraternidad. Mi hijo se me estaba perdiendo porque yo lo he lastimado y herido bastante. Tal vez lo he tratado como su papá lo trató a usted. Hijo, perdóname. Déjalo así. A veces son hijos que han sido maltratados por su papá. A veces son mujeres que han sido maltratadas también. Cierra sus ojos y escucha las palabras de esta hija que quiere perdonar a su papá. Papá, no sé en qué momento ha transcurrido el tiempo. Aún me cuesta entender que no estés en nuestro hogar. Recuerdo tu imagen. Eras muy joven y estuviste junto a mí muy poco tiempo. En mis aventuras de infancia fue fácil, muy fácil soñar contigo. Con tu partida dejaste un vacío muy grande.
De repente sentí que tus luchas y esfuerzos fueron pocos para llegar a acuerdos con mamá. Preferiste seguir otro camino. No pensaste en mí y nos dejaste solas. No conseguí entender tu lejanía. Han pasado los años y solo siento que me negaste la oportunidad de vivirlos contigo. Sabes, en las etapas de mi vida he ido alcanzando metas. Mis sueños e ilusiones se han ido realizando. Aunque no lo niego, me falta tu presencia. En casa ya no se habla de ti y hasta parece que no te recuerdan. Cada quien, ocupado de sus cosas, va y viene. Ha cambiado de color, estará cubierto de canas. Tu rostro no será igual. Me pregunto si tus ojos conservarán el mismo brillo. Y tu semblante, ¿cómo es, papá? Estas y otras muchas preguntas están en mi cabeza, sin encontrar respuesta. Pero en mi corazón aún viven los momentos de felicidad que compartimos. Eres mi viejo, y aunque no quisiste ser mi maestro, mi amigo, mi luz y mi guía, en cada atardecer, cuando llega la noche, en mis oraciones estás presente. Donde quieras que te encuentres, pido a Dios que te bendiga. Él ha iluminado mi mente, mi corazón y mi vida. Él es mi guía, el compañero de mis días. Por eso en mi corazón no hay rencor para ti. Te perdono, viejo. He aprendido a quererte, ya no como un héroe, sino como un ser especial, quien contribuyó de alguna manera para que yo existiera. Y en un día como este te digo, gracias, y brindo porque seas feliz, mi querido viejo. Póngase de pie. Hoy es el momento. Llegó el momento de dejar todo atrás, de tomar una decisión. Quiero que cierre sus ojos, quiero que se concentre. Regáleme un minuto de su vida, por favor. Desconéctese de la persona que está al lado. Este es un momento suyo muy especial. Y ahí con sus ojos cerrados, usted va a traer a la mente en este momento a esa persona que la ha lastimado a usted, a esa persona que le ha hecho daño a su corazón. No sé quién es. Su papá, su mamá, su esposo, su esposa, un hijo, una hija, esa persona que le hizo daño a su corazón, un fraterno, una fraterna, un líder. Ahí está llegando a su mente, está llegando a su mente esa persona. Ahí con sus ojos cerrados usted la puede ver. Esa persona que le ha hecho un daño a su corazón. Y ahí con sus ojos cerrados, usted va a traer a la mente ahora esa persona con la que usted se desquitó lo que le hicieron. Esa persona a la que usted le traspasó su dolor. No sé quién es. Un hijo, una hija, su pareja, un familiar, un amigo,
un fraterno. Ahí está llegando a su mente, está llegando a su mente, está llegando a su mente. Esa persona con la que usted se desquitó ese dolor. Y ahí con sus ojos cerrados, usted va a repetir conmigo cuando yo cuente 3 las siguientes palabras: te perdono y te libero. Vamos a repetir: te perdono y te libero cuando yo cuente 3 veces. 1, 2, 3. Te perdono y te libero. Más fuerte. Te perdono y te libero. Más fuerte. Te perdono y te libero. Ahora quiero que abran los ojos. Y quiero que abrace a la persona que está al lado, a todo el que está al lado, y le diga: te perdono y te libero. Vamos, te perdono y te libero. Abrácelo a todo el que pueda. Te perdono y te libero. A todo el que está al lado suyo. Te perdono y te libero. Dígaselo, dígaselo. Te perdono y te libero. Te perdono y te libero. A todo el que pueda, abrácelo. Te perdono y te libero. Vamos, vamos, muévase, 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 muévase. Te perdono y te libero. Te perdono y te libero. Te perdono y te libero. Dígaselo. Te perdono y te libero. Aproveche el momento. Búsquelo, 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 búsquelo. Busque a esa persona. Te perdono y te libero. Deje eso aquí. Te perdono y te libero. Te perdono y te libero. Te perdono y te libero. Dígaselo. Te perdono y te libero. Te perdono y te libero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede sentarse, Señor. Puede sentarse. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. ¿Cómo se siente? ¿Mejor? ¿Verdad? Cuidado que hasta los dolores que tenía se le fueron. Búsqueselo, búsqueselo. Mire, voy a terminar con esto. Dios me ha permitido dar este testimonio y este taller en Panamá, en compañías, policía, con el ejército argentino, y los efectos son el mismo. Cuando perdonamos, somos sanados, liberados y conseguimos la felicidad. Quiero terminar presentándole a mi familia antes de entregarle el micrófono a Mauricio, que está aquí detrás mío. Esta es mi familia, algunos la conocen, algunos me siguen por Facebook y ya conocen a mi familia. Esta es mi esposa Betsy, mi hijo Alberto, de 17 años. Mi hija Rebeca y mi hijo Lucas. Cierro con esto. Mi hijo Alberto todas las noches, a las 9 en punto, entra a mi cuarto y me dice, me da un beso en la mejilla y me dice: papá, te amo. Gloria a Dios. Todas las noches. Gloria a Dios. Bendición. Y le digo: hijo, yo te amo también. Y una de las cosas que yo le doy gracias a Dios es estar cosechando esto, porque si yo no hubiera cambiado la ruta a estos 3 que están acá y mi esposa, yo le estuviera diciendo lo mismo que mi papá me decía: es un animal,
eres un fracasado, no sirves para nada, como lo hizo mi abuelo con mi papá y lo hizo mi bisabuelo con mi abuelo. Yo decidí el cambiar el futuro de mi familia, de mis hijos y de mis nietos. Una vez escuché una frase que me impactó, y con esto cierro, y la escuché de una persona que está aquí. Sé que no es de él, pero la usa mucho. Fue en una convención en El Salvador. Estaba hablando Mauricio Lucelio, estaba sentado en la tercera o cuarta fila, y Mauricio dijo lo siguiente: testifica, testifica, testifica todo el tiempo. Y si es necesario, abre la boca y habla. Esa frase cambió mi vida, Mauricio. Gloria a Dios. Hace mucho tiempo yo decidí dejar de dar testimonio. ¿Cómo? Sí. Yo decidí ser testimonio. Hay una diferencia muy grande entre dar testimonio y ser testimonio. En Panamá conocemos muchos fraternos que dan testimonio, pero que no son testimonio. Su vida es su testimonio. Que cuando la gente lo vea, diga, yo quiero ser como tú. Así que escoja mejor ser testimonio que dar testimonio. Muchas gracias, ha sido un placer compartir con todos ustedes.